Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, agradecerles enormemente que estén aquí, agradecerle al señor secretario de Educación esta oportunidad de dialogar, de vivir estos 3 días juntos, de compartir experiencias de unos y de otros en distintos ámbitos, y ojalá que podamos escucharnos, sentirnos y poder pensar después de estos 3 días y de estos foros que ustedes vienen llevando a cabo en Baja California Sur. Sí quisiera el 3er día decir y compartir con ustedes qué me llevo. ¿Qué me llevo de este encuentro, de esta convivencia, de esta vivencia, de estos aprendizajes? Prometo hacer lo mismo. Yo voy a decir también qué me llevo yo, porque yo también me llevo de los encuentros. Así que muy agradecida por esta convocatoria, al secretario, también a la maestra Oralia Bonilla y su equipo, a todo el gran equipo de la Secretaría que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, y les agradezco la bienvenida. Yo quería compartir con ustedes, muchos de los que están aquí son directivos, otros son docentes, ¿verdad? ¿De aula? ¿Sí? ¿Verdad? Bien. Quería compartir iniciando con otro archivo que teníamos acá. ¿Dónde está el colega que...? Mire, el tema de la inclusión y el tema de la diversidad es un tema crucial. Y quisiera moverlo y empezar a transitarlo con ustedes, con este archivo de motivación, mucho los ambientes de aprendizaje y mucho de la inclusión tiene que ver con la motivación. Y en realidad, ¿por qué hablamos de inclusión si estamos en el siglo XXI? De inclusión se habló, de inclusión se habló cuando se fundó el sistema educativo. Uy, se me está autopropulsado. Entonces, esperen que voy a hacer una cosa a la vez, me voy a olvidar que soy mujer. ¿Por qué vamos a hablar de inclusión en el siglo XXI? ¿Por qué en el año 2016 volvemos a hablar de inclusión? Primero, la inclusión, cuando se construye el sistema educativo, era pensar cómo hacemos para los poquitos que entraban en esa época entren unos poquitos más. Era una inclusión casi física. Hoy nos vamos a referir a la inclusión y a la diversidad y al ambiente de otro modo. Van a ver que los conceptos se han ampliado. La profesión docente está cambiando y requiere volver a tomar ciertos conceptos fundamentales y revisarlos, porque el mundo ha cambiado mucho, la profesión cambia y nuestra textura ética y profesional tiene que cambiar también a la época. Entonces, de la inclusión que se hablaba cuando se funda el sistema educativo, era una, acorde a ese momento del mundo, donde recién se empiezan a construir las escuelas. Hoy es otra inclusión. Hoy es no solo la inclusión de que accedan al sistema educativo o a una escolaridad. Hoy con la escolaridad no nos alcanza. Hablamos de derecho y hablamos de vida escolar. ¿Qué tipo de vida escolar genera inclusión? Esa sería mi pregunta. ¿Copiar del pizarrón es inclusión? Absolutamente no. Si lo estoy haciendo todo el día, les aseguro que eso es exclusión. Si las estrategias están animadas, pensadas con el maestro siempre como foco y núcleo de la enseñanza, no es inclusión. Y podemos debatirlo si quieren los 3 días. Tenemos que repensar qué quiere decir para nosotros inclusión.
¿Qué hacemos cada uno de nosotros con la inclusión en el cotidiano? Porque una cuestión es hablarlo aquí, conversarlo, mirarnos a los ojos, unos que dicen que sí, que se empieza a movilizar el tema, pero otro es cómo lo vivimos profesional y éticamente en el cotidiano, cómo lo viven los niños, cómo lo viven el resto de los docentes, los directivos, las familias, la Secretaría de Educación, los programas, los niveles intermedios, los profesores que los auxilian a ustedes, que los acompañan, que los asesoran. Yo creo que el concepto, estoy tan agradecida que el foro se llame así, porque me tuve que poner a estudiar otra vez. Y volver como a actualizar mi mirada y articularla otra vez. No es que no sé de inclusión, pero uno, si me cambio de lugar los conceptos y la época cambia, tengo que volver a acomodar la articulación de esos conceptos. Por ejemplo, en el año 95, yo escribí un libro que se llamaba El directivo como gestor de aprendizajes escolares. Ustedes muchos lo conocen. Bien. Y ahora que lo miro con tiempo, dije, híjoles, el directivo como gestor de aprendizajes escolares, y recién empezábamos a visualizar la relevancia de los directivos y que tengan un conocimiento específico para movilizar las escuelas. Hoy ya no escribo un libro que dice lo mismo. Hoy escribo un libro que no niega el primero, pero que actualiza y revé la práctica y los conocimientos de otro modo. Por eso el libro se llama Gobernabilidad, Autonomía y Gobernabilidad Pedagógica en la acción, en la acción. ¿Por qué? Porque en ese primer libro para directivos estábamos pensando, yo estaba pensando con otra gente, cómo poníamos un primer domo para poder pensarse como directivo. Hoy ya pasaron muchos años y es en la acción. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué quiere decir autonomía? Cuando en un sistema educativo hay una gestión escolar autónoma, ¿qué quiere decir? Que un directivo tenga capacidad de autonomía para tomar decisiones conscientes. Porque recién María Antonia, muy sabiamente, nos decía, nosotros en la escuela prácticamente podemos hacer lo que queremos. Sí, está muy bien. Uno adecúa la evaluación como quiere, muchas veces la planificación como quiere. El tema es cuáles son los resultados. Pero el tema es que cuando uno toma decisiones en las escuelas, la toman los docentes, las toman los directivos, es que sea consciente de las decisiones que está tomando. Por eso me gustaría revisar el concepto de inclusión, si ustedes lo tienen como un concepto del día a día en la escuela y consciente de lo que están haciendo. Esta práctica, creo que de aquí a el año que viene, porque ya dentro de poquito van a tomarse un descanso, la pregunta diaria, cada vez que pasa en el portal de la escuela, es: ¿estoy haciendo inclusión? ¿Estoy haciendo inclusión? ¿Cuáles son mis estrategias de inclusión del día de hoy? Porque si no, puede ser que se nos escape la posibilidad de reflexionar conscientemente si lo que estoy haciendo construye inclusión. Bien. A ver. Entonces, miren, quería compartir esta animación que está en el último libro. Un hombre con una línea o con la inclusión puede hacer muchas cosas. Le puede pasar por arriba, le pasa por abajo, hace equilibrio, sube, trepa, se aísla. Un docente con la inclusión puede hacer muchas cosas: enredarse, vacilar, darle la espalda, no actuar o incomunicarse y no llegar a ninguna parte. Cuidado, puede usarla para separar o para dividir, para encerrar o para prohibir. Un hombre con una línea, un docente con una línea, puede usarla para avanzar, sostener, unir, construir y compartir. Para compartir, construir y unir siempre. Nosotros,
con la inclusión podemos decidir qué hacer. Esta es una convocatoria a hacer una inclusión que incluya a muchos, a todos, de distintos modos. Y para eso hay que volver a ganar sensibilidad como docente. No solamente saber, sensibilidad. Les voy a decir por qué. Miren, el sistema educativo, no es que ustedes son todos malos y yo soy maravillosa. Bueno, sí, un poco es verdad. Quería ver si estaban escuchando. ¿Qué quiero decirles? El sistema educativo viene de un concepto, como decíamos recién, de inclusión, muy ligado y con unas formas de inclusión muy acotadas, y también los de ambientes escolares. Entonces, si nosotros vivimos una inclusión acotada a la escolaridad, como ser humano necesitamos romper con esa idea para poder ampliar el concepto de inclusión y después de ambientes de aprendizaje. ¿Qué significa inclusión? ¿Qué dice la UNESCO? Yo no voy a leer todas las filminas, ustedes van a tener el archivo en su memoria, UCB, pero me interesa leer 2 o 3 cosas fundamentales. La educación es un derecho, no es un privilegio. A todos nosotros nos interesa y nos gusta que nuestros derechos sean efectivos. Y la inclusión tiene que ver con lo siguiente, porque entonces van a poder asirla con el proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes con la mayor participación de ellos mismos en su aprendizaje. Las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión. La inclusión involucra cambios y modificaciones en los contenidos, esos más conocidos, en las aproximaciones, en las estructuras y en las estrategias. Piensa en distintos tipos de escuelas, escuelas para migrantes, escuelas en hospitales, escuelas de tiempo completo, escuelas de jornada extendida, distintas modalidades donde lo que se modificó fue la estructura. Los movimientos del mundo en este momento de cambios en la educación vienen muy pensando no ya en que los niños y los jóvenes se adecúen al sistema, sino que se están dando cuenta que ese sistema creado hace más de 100 o 200 años no se ajusta a las realidades de las comunidades y sus estudiantes. Y por eso se habilita la diversidad. Por un lado, la diversidad en la estructura, en el currículum y también en los modos de vida dentro de las instituciones. Hay algo que para ser buen profesional en esta época necesitamos volver a rescatar y reconstruir, porque se desvanece. Es la sensibilidad entre los estudiantes, la sensibilidad hacia sus características, a que no repitamos, como nos mostraba María Antonia, solo en qué son malos, sino en tener la sensibilidad y la profesionalidad de saber qué tiene de buenos estudiantes, dónde tiene su debilidad, pero dónde está el punto de apalancamiento que a uno le permite ser docente. Inclusión quiere decir, si yo enseñé y ellos no aprendieron, tengo la capacidad de revisar cómo enseño. Así de cortito y al pie. Si ellos no aprenden, es que yo todavía no encontré el modo de incluirlos. Si ellos no aprenden, yo tengo que volver a buscar otra estrategia. No es que voy a seguir con mi misma estrategia todo el tiempo, entonces no van a aprender. Esa es la diferencia entre la profesión docente, entre ser directivo hoy y hace 50, 80 años. Uno está todo el tiempo, porque en realidad yo sé que ustedes lo hacen. Uno está todo el tiempo, ¿y qué logramos? ¿Qué no logramos? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le pasó a aquel? Y no aprende a dividir por 2 cifras. Y entonces que tenga una compañera que sí divide bien y a lo mejor con sus propias palabras lo logra. Realmente tengo 2 experiencias para contarle. Una
una evaluación, un trabajo que hizo UNICEF en Chile, y una docente que entró en un cuarto grado con un trabajo muy diferenciado y los logros son impresionantes. Que hay en esa gente mucho saber lo que quiere lograr, mucho compromiso y creer en los estudiantes. Ahora lo vamos a ver. Entonces, el principio de inclusión quiere decir que yo como docente no traigo mi planificación, ni siquiera la argumentada. Argumentada, pero para todos. No es la misma planificación argumentada única de antes, sino cómo reinvento la movida dentro del aula para generar una atención a esas diversidades, que por otro lado siempre existieron. La diversidad existió siempre, lo que pasa es que no se le decía así. Algunos coincidían con el modelo escolar y otros no. Bien, ¿qué más quiero contar con ustedes? Miren, algo que no quería dejar de... Este es un foro sobre inclusión. Y para aprender sobre inclusión y aprender otra vez, quiero decirles algo hay que desalojar. Algún concepto de inclusión que ya hoy no es efectivo para generar inclusión. Entonces es bueno que yo cómo tengo instalado mi concepto de inclusión, que solo tiene que ver con que los chicos cumplan a rajatabla lo que dice el sistema en esta estructura así, o yo soy un docente con una gran capacidad de recrear para poder generar inclusión. Entonces van a tener que desalojar el otro criterio. Eso quiere decir sanear la docencia también y ser dúctil y generar apertura, curiosidad, volver a aprender. Cuando uno vuelve a aprender es más joven, se siente más profesional, genera más autoestima, se avanza, podés volver a pensar, muchas de las cosas que hacías sirven, pero estas no. Por favor, copiar del pizarrón basta. ¿Qué son repetidores? Cuidado con el tema del pizarrón. Cuidado. Veo demasiado copia del pizarrón. Les aseguro que es el veneno de la inclusión. Demasiado, un ratito por un día, pero no más. Si yo estoy copiando del pizarrón, es como decir, cálcame, cópiame. Ese es el mensaje que estoy largando. Cuidado. Miren que hay cosas para hacer hoy día y maravillosas. ¿Qué más quiero decir? Porque nos vamos a ir de la inclusión a los climas y a los ambientes de aprendizaje que generan más inclusión y que nos generan más profesionalización como docentes y directivos. En el taller de la tarde lo vamos a trabajar de otro modo, las estrategias, pero señores directores y señoras directoras, maestros, señor secretario de Educación, toda la escuela alfabetiza. Según cómo uses los recreos, si están copiando todo el tiempo, si yo voy a observar su escuela, si veo el gesto del docente con los niños, si hay gritos, si los tienen en cuenta o no, todo es alfabetización, todo es formación. También la Secretaría de Educación Pública, en todos lados del planeta, alfabetiza o no. El tema es que alfabetizar, como estamos formando seres humanos, no es solo a leer y escribir. Alfabetiza la subjetividad de ese niño, de ese joven. Entonces, si lo tengo gritando todo el día, si no lo tengo en cuenta, si a mí me gustan los de este lado y nunca miro los de este lado, estoy generando, sin darme cuenta, si no tomo conciencia, una subjetividad. Ustedes son mis elegidos, ustedes no. Cuidado. Los maestros y los directores modelizan todo el tiempo y eso genera en el otro una subjetividad de inclusión o de exclusión. ¿Qué más? ¿Qué vamos a ver rápidamente? Ser directivo y gobernar una escuela con inclusión, que es lo que venimos un poquito charlando. ¿Por qué ocuparnos del ambiente escolar? Ya le voy a decir algo.
porque hasta ahora la manera de considerar el ambiente ha sido muy esquemática y vamos a ampliar. ¿En qué incide el ambiente escolar? Ustedes van a tener todas estas filminas, estemos juntos pensando porque así nos ponemos más inquisitivos. Y una cosa que me interesa, ¿qué tiene que ver la gobernabilidad pedagógica con el ambiente? Y no estoy hablando solo para directivos, porque cuando se habla de gobernabilidad pedagógica, la genera el directivo, la impulsa el directivo con sus docentes, con su equipo, y hay docentes que se suman y otros que no, y otros que sí. Hay impulso de la gobernabilidad pedagógica en otros niveles del sistema que te habilitan esa gestión escolar autónoma. Quisiera decir alguna cosita en este público grande sobre autonomía y reflexibilidad en este momento del mundo, así como se ha crecido y ampliada las competencias docentes, así que por ahí vamos a ir. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Vamos juntos? Bien. Miren, nosotros, algunos somos maestros normalistas, algunos todavía de los que estamos acá somos maestros normalistas. Y la noción de ambiente escolar fue una de las nociones más reduccionistas o simplistas a lo largo del tiempo. Para nosotros el ambiente era cómo adornábamos el aula, ¿sí? Los recursos, los materiales didácticos, que nunca llegamos a usar todos los que hay, además, como si fuera poco, ¿sí? Y siempre estuvo reducido a eso. Bueno, yo les quiero decir, el ambiente no es solo eso. El ambiente escolar incluye eso, pero también y básicamente la calidad de vida escolar que tiene el chico en la escuela, la trayectoria escolar con la que vive su aprendizaje. La vive como una obligación nada más. ¿Por qué hay escuelas que se vive así y otras escuelas donde uno ve que los niños entran contentos a la escuela? A mí cuando me toca ir a observar una escuela, ¿por qué hay escuelas donde uno dice, ay, qué bueno que vengo acá hoy? Y aprende y sigue viendo, y mira cómo hizo esto, y mira cómo hizo lo otro. Y otras escuelas que dicen, ay, Diosito, hoy no tengo ganas de ir a verla, porque hay un clima, híjoles, que se corta con cuchillo. Eso también es ambiente escolar. Hay que ser conscientes de que hay muchas cosas que nosotros incluimos y construimos como personas dentro de la escuela, con nuestros modos de comunicarnos. Segundo, con los modos de interactuar con los otros, los intercambios entre personas. Cuidado, la escuela es un lugar de trabajo, es un lugar de formación de niños y jóvenes para el aprendizaje. La escuela es un lugar de transmisión social. Si nosotros transmitimos violencia, no se construye ni ciudadanía ni buena subjetividad. Cuidado, cuidado. Podemos no ser del mismo partido político, podemos pensar distinto ideológicamente. La inclusión también quiere decir aceptémoslo, pero no quiere decir hacerlo patente en la escuela como un lugar de briga, de briga en portugués, de pelea, de yo no le hablo, no me gusta cómo se viste, se separó del marido, sí, pobre, la está pasando mal, pero ¿qué? Este es un equipo de trabajo para concretar algo. Y básicamente es para generar una herencia saludable para niños y jóvenes. Nosotros, ¿saben qué es la herencia? Es lo que uno hace con lo que recibe. Nosotros también hemos recibido una herencia, pero somos tan magníficos como docentes, directivos y profesionales de la educación que no estamos dispuestos a repetir la herencia si nos es significativa para este momento. ¿Qué quiero decir? Nosotros recibimos una escuela más esquemática, muy revolucionaria para su época, fue buena. Recibimos un modo de planificación por aula donde cada uno hacía lo que quería y hoy no alcanza. Necesitamos unos modos de planificación como una ruta de mejora
que nos posibilita pensarnos también todos juntos. Hoy tenemos un Consejo Técnico Escolar que no se ocupa de lo administrativista, nos da la posibilidad de los pocos países en América Latina para hablar de educación, para ver nuestros problemas, para discutir sobre ellos, para reinventar cómo hacemos. Pues no podemos entonces traer la herencia como antes, esa herencia que recibimos la recreamos para poner la escuela al día. No podemos hacerlo de antes. Cuidado con eso, hay que desalojar esa idea. Ustedes tienen una metodología de cambio en México, que es la ruta de mejora. Tienen espacios de trabajo conjunto. No saben lo que vale eso para un sistema educativo. Muchísimo, no lo perdamos. No lo perdamos. ¿Qué quiero decir? El ambiente no es solamente si tengo el aula adornada, sino cómo es la calidad de la trayectoria de los chicos en la escuela. ¿Qué quiero decir con la calidad? ¿Qué quiero decir con la trayectoria? ¿Cómo es la vida escolar y el clima de esa trayectoria? Los chicos van pasando de curso en curso, aprenden, ellos mismos saben si aprenden. Cuando María Antonia decía hoy, no me alcanza a decirle 5, 6 o 8, sino que le voy diciendo en qué va bien, dónde están sus fortalezas, dónde le falta, quiere decir que el chico está asumiendo una capacidad de verse a sí misma, crece su subjetividad, pero también aprende a autoevaluarse. Y eso es muy relevante. Saludables ambientes de aprendizaje traen buenas trayectorias de los estudiantes. Si en la escuela, un día le dije a un estudiante de séptimo de primaria, y le dije, fulanito, ¿por qué no están trabajando en equipo? Después yo de eso me dediqué a trabajar con directores, imagínense cuánto hace. Se me paró así, vivía en un, ¿cómo se dice conventillo aquí, Oralia? Conventillo, en un conventillo de la zona de Constitución. Me separó así y me dijo, maestra, ¿nosotros por qué tenemos que trabajar en equipo si ustedes los docentes no trabajan en equipo? Es decir, todos los estudiantes saben cómo es su escuela, todos los padres saben cómo es la escuela, todos los padres saben cuándo van a clase o no van a clase, cuándo dan clase y cómo dieron la clase. Cuidado, uno tiene un trabajo muy expuesto, como los médicos, como otras profesiones, no es solo que nos toca a nosotros. Entonces, cuidado, porque la trayectoria escolar está muy ligada al ambiente. Un chico puede aprender con ganas. También es verdad que llegan los chicos a las escuelas no muy motivados por aprender. Pues, ¿a quién le toca en la sociedad mover eso? A nosotros, porque se trata del aprendizaje. ¿Sí? Es como que alguien va al médico y le dice, mire, sabe que yo soy sedentario, gordo, tengo diabetes. Bueno, pongámonos al día porque hay que hacer un camino de mejoramiento. Bien, entonces, el ambiente determina la calidad de los aprendizajes y de las trayectorias, ¿sí? Y ese ambiente también incide en el tipo de escuela que es, porque la escuela que es la crea la misma escuela y ese ambiente. Entonces, cuidado, señores directoras y directoras, con considerar qué cosa es el ambiente. El ambiente, como dice aquí, les voy a leer algunas cuestiones, es el conjunto, sí, del espacio físico, pero también de los vínculos y de las interacciones y del modo en que yo me presento como docente para otro que es un niñito, un niño o un joven. ¿Soy el que doy la mano y doy la posta para que sigan aprendiendo? ¿O soy del que le voy a cortar el camino? ¿Soy el que le enseño para atrás, para el pasado? ¿O soy el que le enseña hoy para que disfrute y vaya eligiendo qué futuro quiere? Si estoy copiando del pizarrón, les aseguro que no van a tener ningún trabajo. En un súper a lo mejor, en un mall, con suerte.
¿De en qué trabajo hoy día te piden que copies? Por favor, díganme 3 trabajos. Cuidado con este tema. Yo, con todo respeto, veo demasiados pizarrones copiando. Niños copiando de los pizarrones, más bien. Entonces, el ambiente influye en la calidad de la escuela. Pero algo que quiero decir, en todos los contratos didácticos, en el modo, un directivo, una directora, tiene que saber mover las variables del ambiente. Tiene que ver con las expectativas de los otros, tiene que ver con los sentires de los otros y con los vínculos que se generan. Cuidado con esta cuestión. Ustedes después van a leerlo, pero yo quisiera, miren, el clima o el ambiente escolar es la personalidad de la escuela. Así que díganme cómo es su escuela ahora. ¿Cuál es la personalidad de esa escuela? ¿Es inclusiva? ¿Es exigente pero es inclusiva? ¿Es de muy bajo nivel de formación pero es inclusiva porque piensan que si pasa con eso alcanza, si pasan de curso? En realidad, si yo solo dejo que los niños pasen de curso pero no aprenden, es una noción de inclusiva -10. Porque no quiere decir que pasen nada más por el sistema educativo. Cuidado. ¿Me doy a entender? ¿Soy clara? ¿Vamos bien? Bien. Otra cuestión. Hay que tener cuidado con los ambientes escolares. ¿Por qué? Porque si cristalizan cuesta cambiarlos. Por eso es importante que los directivos estén atentos a que no se les cristalice una montaña dentro de la institución, un volcán dentro de la institución, o un modo de hacer escuela que solo les sirven a 2 o 3. Hay que movilizar los ambientes de aprendizaje. Y hay que tener mucha conciencia, docentes y directivos, que la variable ambiente es a la vez sumamente frágil. Cuidado con el chismorreo, cuidado con el rumor, cuidado con esto, porque mucho trabajo se puede desmoronar por el nivel de rumor, voy a decir una palabra fuerte, maligno que puede llegar a circular. Primero, es un nivel de no bienestar y de muy poca salud para todos ustedes. Porque la verdad es que ahí viven ustedes todos los días, así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se escucha. Mucho cuidado con este tema, porque gente bien intencionada muchas veces es cooptada por esta situación y genera un retraso en el avance de la escuela y en el nivel de satisfacción y en el nivel de bienestar de la profesión docente. Fíjense, se los digo con total respeto, lo que voy a decir es fuerte, ¿eh? Mucha gente llega al final de su ciclo productivo en la educación no en el mejor estado de bienestar. Y eso tiene que ver en cómo elegimos vivir todos los días. Cuidado. Y hay que tener como estrategias para pensar lo siguiente. A ver, tienes una de esas que te rumorean o uno de estos que te rumorea todo el tiempo que finalmente ni eres tú. No estás ni pensando, ni eligiendo, ni... Y va a haber que tener una estrategia. ¿Me dejas pensar? Estoy contemplando, estoy pensando algo. Necesito un rato de silencio. Porque si no la toxina se reproduce. Es lo que tienen estas prácticas más tóxicas. Crecen muy rápidamente. Las prácticas buenas hay que luchar para instalarlas más. Hay que ser conscientes de eso. No lo dejen crecer, porque se genera una personalidad, así como los que somos más tóxicos o los que son más tóxicos tienen una personalidad. Cambiarlo después van a tener que necesitar muchos años de terapia. Bien, entonces nosotros dijimos, cuidado, el ambiente de las escuelas determina o no la inclusión.
determina las trayectorias escolares. Miren todo lo que implica el ambiente. Influye positiva o negativamente en todo esto y en los procesos de mejora. Y ahí directivos y docentes tenemos que ir juntos, no solo directivos. ¿Qué más quiero decir? Si nosotros no tenemos noción y criterio y datos cualitativos y cuantitativos de cómo vamos yendo en el momento del año, a cada momento del año, si no hay una revisión de prácticas y una autoevaluación permanente, no vamos a poder generar inclusión y mejora de las trayectorias de los estudiantes. Entonces, mucha atención aquí. La inclusión tiene una metodología primera, es la autoevaluación de las prácticas y la evaluación de la trayectoria institucional. Si no tengo eso, no puedo generar inclusión, porque no puedo identificar dónde está la falla. Y nadie de los que estamos acá, salvo yo que soy argentina, es perfecto. Poco. Quería saber si estaban escuchando. Sí, somos segundos, ya lo sé. No me preocupa eso, no me preocupa. Pero sí quiero decirles lo siguiente. ¿Saben? Lo más maravilloso que hay para mí como docente es seguir aprendiendo. Es la única manera que tengo de estar que me voy poniendo más vieja. Porque claro, ¿qué puedo decir yo? Que no me salieron las canas, que decidí dejármelas, que resulta que la enfermedad... Todo eso va. ¿Con qué contrarresto? Aprendiendo, recuperando y manteniendo la pasión por seguir aprendiendo. ¿Tienen otra manera? Disfrutando de los hijos, de los nietos, ¿sí? Haciendo el mejor trabajo que uno pueda aportar. ¿Qué hay más de confortable? Mirar la naturaleza, disfrutar de esta maravillosa ciudad, tener amigos, ¿sí? Tener relaciones saludables, ¿sí? ¿Qué más uno se lleva? ¿Qué más puede aportar? No vamos a llegar a ser presidente de la República, ni de la mía, ni de usted, pero tenemos un gran trabajo social, educativo, y lo podemos hacer con todo. ¿Qué más podría decir uno? ¿Qué más necesita? ¿No? Entonces, cuidado. Las estrategias de mejora de los ambientes tienen que ver mucho con hacer buenos procesos de mejora institucional basados en la autorrevisión de la práctica. Cuidado. Y otra cosa para directivos, para los que no vayan a estar a la mañana, y también para docentes. Los procesos de observación de la escuela son indispensables. Un directivo tiene que caminar su escuela, mirar los recreos, mirar las paredes de las aulas. Hay muchas cosas que se están haciendo en algunas escuelas de innovación que tienen que ver con tiempo, espacio y agrupamientos. ¿Sí? Muy interesantes, que son siempre unas de las matrices más duras de las escuelas. Fíjense que en secundaria, en Argentina, de las cosas más interesantes que ha habido son los programas de inclusión para nivel secundaria. De secundarios tenemos muchos chicos en secundarias que dejan la escuela, muchísimos, un escándalo. Y han aparecido distintos programas, como ustedes dijeran, las escuelas migrantes, como decir, con otra estructura, no la estructura de profesor por disciplina, otros tiempos, otros programas de reinserción a la alfabetización y demás. Muy importante, el plan de mejora, la pregunta esencial que se tienen que hacer es: ¿en qué va a elevar la inclusión? Este plan de mejora, ¿en qué va a elevar la inclusión? A ver, ¿cómo vamos a percibir y a tocar la inclusión? Aunque sea con datos cuantitativos, con nuestra experiencia, con lo que nosotros... No, yo tenía un alumno que resulta que pasó así y mira ahora cómo está trabajando. Con esos datos también, ¿sí? Pero es muy relevante unir el concepto de inclusión, que parece así como muy estelar y que no tiene nada que ver con la práctica, que se nos puede escapar,
amarrarlo para poder llevarlo a la práctica cotidiana y a la ruta de mejora y a los consejos técnicos pedagógicos. Si hay un tema para hablar en los espacios colectivos es la inclusión. ¿Dónde nos falla la inclusión y dónde está a favor en nuestra escuela? Ese es un tema. No va a estar en el último cuadernillo, pero para ustedes es así, forma parte de la identidad docente. Un tema que voy a querer que después lean con mucho... Porque claro, para el ser humano hablar de inclusión es fácil, pero asumir la diversidad es difícil. E inclusión tiene que ver con diversidad. Y esto sí que requeriría, y yo sé que ustedes tienen distintos espacios para recrear diversidad en las estrategias de aula, en la escucha de los estudiantes, de los directivos con sus docentes, aprender a respetar al otro. Hay una cuestión que puede pasar en las aulas y que se nos puede pasar por alto, y en las escuelas también, y es que tengamos el gesto de mirar al otro con una condescendencia o un desprecio. Cuidado con los gestos. Cuidado. En mi país, lamentablemente, tenemos docentes todavía, espero que en La Paz no ocurra, donde el maestro mira a un niño, uno entra a observar y le dice, maestra, ¿y cómo le va? ¿Qué tal con los chicos? Y miran al chico y le dice, con este elemento, ¿qué quiere que haga? 6 años. El niño, yo me quiero hacer un pozo en la tierra y que me trague la tierra. Cuidado, porque hay docentes que son como más pueriles y te lo dicen así como te lo estoy diciendo, y otros lo dramatizan en la práctica. Cuidado con nuestros prejuicios, los tenemos. Todos los seres humanos tenemos prejuicios y pensamientos sobre el otro. Eso es una cuestión. Uno sobre eso va evolucionando, se va desarrollando, aprende. El otro no te gusta porque es chiquito, la otra porque salta, el otro porque habla de tal modo. Esa es una cuestión. Uno se posiciona entre la diversidad, pero después también vuelve a elegir qué hace con la diversidad. A mí me tocó ir a visitar en Nueva York, cerca del puerto, una escuela de 700 alumnos, y entré a un aula y se hablaban 18 idiomas distintos, 18 idiomas del mundo distintos. Y la docente estaba encantada porque le parecía fabuloso tener esa experiencia de vida. Le dice, imagínense, yo no voy al instituto de idiomas, aprendo acá. Entonces, lo que quiero decir, uno puede decir, mirá lo que me tocó, o decir, a ver qué hago con esto. Ve la parte vacía del vaso o la parte llena. A todos nos puede pasar. A ver, hay momentos en que uno siente la náusea, la parte vacía del vaso, pero lo que tiene que saber es qué le está pasando en ese momento. Ahora veo así, veo gris. Tengo que tener cuidado con lo que digo y hago. Y darse cuenta que de ahí hay que moverse. No es que no pasa, pasa, pero el tema es qué concepción y cómo vivencian ustedes y cómo generan la educación como derecho dentro de sus aulas y sus escuelas. No es un privilegio, no es la escolaridad la educación. Prácticamente les diría que la escolaridad, uno podría decir, está más a mano de las secretarías de educación y el derecho a la educación más brutalmente dentro de las aulas y las escuelas. ¿Sí? Me explico lo que quiero decir. No es que uno tenga una cosa y el otro, pero nosotros somos los que le damos vida a ese derecho de la educación. Hay otra cosa. Nosotros vemos las escuelas y la vida dentro de las escuelas como si fuera un pedazo del día. Ahora, muchos de ustedes de acá, ¿quiénes tienen nietos? A ver. Ay, muy bien, muy bien. Tienen nietos. Ahora que vuelven a ver con esa sensibilidad, ¿ustedes creen que los chicos van a la escuela y vuelven, o creen que en realidad cuando empezaron la sala de 3 o la sala de 4 iniciaron una vida escolar?
donde ellos vuelven a sus casas, hablan de los compañeritos, hablan de la maestra, uno sabe, aunque sea la abuela y no la mamá, de qué se trata, lo viven con felicidad, eso es, imagínense, de la sala de 3 hasta toda la educación obligatoria, ¿cuántos años son? 15, 14. ¿Es corto, mediano o larguísimo plazo? Hoy 15 años es un larguísimo plazo. Pues lo que les quiero decir es que todos ustedes contribuyen a construir esa vida escolar. Más feliz, menos feliz, más sabia, una vida escolar que le da sentido a la experiencia, porque la vida, ¿qué es la escuela? La experiencia de aprendizaje, por eso estamos revisando el tema del ambiente. No es el libro y el cuaderno, es la experiencia que un chico, en sus habilidades cognitivas, pero también en su emocionalidad subjetiva, se constituye en un ciudadano o en lo que puede. ¿Ustedes qué prefieren? Porque configura un ciudadano también. Y 15 años es un larguísimo plazo. Entonces, cuidado cómo son los vínculos con los otros, cómo habilitamos nosotros los vínculos con la familia, los vínculos con los estudiantes, de los estudiantes entre los estudiantes. Hay casos de bullying por color, por etnia, por sexo, por lo que sea. Muy atentos, eso es inclusión. Eso también es trabajar por la inclusión. Es en el cotidiano chiquitito y a la vez esta posibilidad de estar en este evento, tomar un poco de distancia de la escuela y el aula y poder ver con perspectiva. Ser docente requiere todo el tiempo ese zoom. Ver de chiquito, ver de lejos. Ver de cerca, ver de cerca. ¿Por qué? Porque eso primero te saca las angustias de ver todo el tiempo de cerca. Tener perspectiva te permite actuar. A ver, ¿yo qué soy? ¿Un administrador de escuelas o hago gobernabilidad pedagógica? ¿Quién soy? Como docente, ¿qué apoyo? ¿La administración de esta escuela o le estoy poniendo garra para que haya formación de los estudiantes? Hay una diferencia enorme en esto, una diferencia sustantiva. Entonces, ¿por qué pensar el ambiente? El ambiente te habla del nivel de inclusión y de la calidad de vida dentro de la escuela, además de la calidad de vida de los aprendizajes. Muchas veces los docentes, cuando estamos muy apurados con las asignaturas, nos olvidamos de que los vínculos democráticos y saludables son relevantes para formar. Cuidado. No es solamente en el proyecto de convivencia, es en el cotidiano. Te caen bien los otros, te da ganas de saludar a los chicos, es decir, la calidad humana de nosotros que se vea, porque si yo no fuera por un par de docentes que me dieron la mano en algún momento, significativamente, ni sé si sería docente. El director de mi escuela secundaria, chapó, era un hombre con un criterio de gobernabilidad pedagógica que era impresionante. Y como vivíamos en un barrio muy humilde, a muchos de sus estudiantes les dio como eso que hace falta para que uno siga para adelante. Entonces, ¿cómo son ustedes en textura humana para darle la posta a otro para que siga, para que haya un futuro? ¿Qué más le quiero decir? Esto que estoy diciendo, el ambiente y las dinámicas que se dan dentro del ambiente inciden directamente en los procesos de ciudadanía. No es que la ciudadanía la crean los políticos. No, no solamente. 15 años de escuela crea concepto de ciudadanía, crea un determinado tipo de ciudadano. Si es un ciudadano que piensa, que puede elegir, o lo tienen nada más que copiando. Es un ciudadano que puede darse cuenta qué le va gustando en la vida, que se puede percibir a futuro. Es un ciudadano que sabe ver al otro, que puede pedir ayuda o que puede brindar ayuda. El aula tiene que permitir eso. Y también mirar
lo que veníamos diciendo, y voy a usar las filminas para mirar el ambiente, nos permite identificar dónde están las barreras para el aprendizaje y la participación. Cuando uno ve eso, está mejorando ya la escuela, puede darse cuenta con estas cuestiones de qué se tiene que ocupar el plan de mejora, que a veces no se hace tan visible si uno no habla del ambiente y la inclusión. En Chile hubo una investigación en sectores muy vulnerables y se preguntaba, ¿cómo hacer para que los niños de las poblaciones más vulnerables alcancen altos logros escolares que podrían transformar, atención aquí, sus vidas de aprendizaje? No dije el nivel socioeconómico de la familia, sus vidas de aprendizaje, que es lo que nosotros hacemos. Bueno, les voy a sintetizar en la próxima filmina qué hicieron las escuelas que trabajan en esos medios escolares más adversos y cómo hicieron para generar inclusión. 1. La escuela está centrada en los estudiantes y eso quiere decir el centro del proceso de aprendizaje es el propio estudiante, no es el profesor copiando en el pizarrón para que ellos después copien en el cuaderno. Ellos son parte esencial del proceso de construcción de sus propios saberes. 2. Son instituciones que tienen un alto capital simbólico. Son instituciones con mucho compromiso, con mucho orgullo de ser la escuela que son y tienen mucha identidad institucional. No solo que lo dicen ellos, sino que lo dicen los de la colonia y el barrio. 3. La escuela cree que todos sus alumnos pueden aprender. Y las maestras decían lo siguiente, es una investigación hecha en Chile, son países todos muy parecidos a los nuestros. Dice, son listos estos chicos para aprender, y si no, nos ocupamos. No dice, si no son listos no sé qué hacer, y se queda durmiendo. No, si no son listos de esto, acá me llamaron. Bien, ¿qué más? Los trabajos en el aula, muy considerado el tiempo de trabajo en el aula. Para ellos el tiempo es oro. Saben que muchos chicos se quedan sin aprender si no tienen más largo tiempo. ¿Qué más encontraron en esas escuelas? Una alianza real con las fuerzas vivas del barrio, de la colonia, con las familias. Una cosa que aprendí ahí, directores que no se ocupaban de estar solamente copuchando, como se dice en México, con las familias, sino que las integraban participativamente. Y eso generaba que todos estuvieran de otro modo, generaba un clima, un segundo clima y ambiente escolar sobre la escuela. Había más interacciones, había mucho trabajo con las familias en los primeros cursos, sobre todo para llegar a un acuerdo. Mire, nosotros necesitamos formar a los chicos, necesitamos enseñarles. Y uno cree que llegan a primero y los chicos y la familia ya saben lo que hay que hacer. Pues ellos no daban por descontado eso. Trabajaron mucho el tema de lo que uno como docente cree que es obvio y no hay obvio hoy día. Y les quiero mostrar 5 condiciones más que se encontraron en estas escuelas. Había un proyecto o una ruta de mejora consensuada. Es decir, tenían un objetivo juntos, no uno iba para acá y el otro para allá. 2, una gran capacidad de revisar sus prácticas y de autoevaluarlas para generar. ¿Qué hace uno cuando revisa las prácticas? ¿Saben lo que genera? Posibilidades, otras, alternativas. Eso es lo que genera la autorrevisión de la práctica. Generar nuevas alternativas y posibilidades. ¿Qué más? Una gran capacidad de hacerse responsables por lo que ocurría. Y si así no lo logramos, entonces lo voy a hacer de otro modo. No, yo pensé que así avanzaba, pero no se sentían culpables, se sentían responsables. No estaba dando vuelta a la culpa, sino la capacidad profesional de hacerse responsable. Ante los conflictos había mucha gente mediando de ellos mismos para avanzar en el interés colectivo. No estaban abogándole a la grieta humana.
Y una cosa muy importante, estas escuelas que trabajaban en medios extremadamente adversos tenían una gran capacidad de no estar solo trabajando en la urgencia, que puede ser una gran debilidad en la cultura docente. Tenían una idea de objetivos a mediano y largo plazo. Después la urgencia te lleva en ese rato, pero no es que solo están trabajando de bomberos, que es una gran diferencia. Yo tengo una idea, un mapa, una ruta de trabajo, tengo un mapa de lo que quiero lograr este año y lo tengo acá. Eso puede tenerlo un directivo o un docente, porque uno puede tener una planificación argumentada. Ahora, resulta que los niños son distintos, entonces uno dice, acá tengo que lograr esto, acá tengo que hallar esto. Tiene un mapa. Después te asalta que se te cayó el agua, que chorrea, que se apagó la luz, que no funciona el aire acondicionado. Esas son otras cuestiones. Pero hay un tejido institucional de avance. No son todas urgencias. Eso es muy relevante en esas escuelas. Porque en definitiva, fíjense, de lo que estamos hablando es cuál es el tejido y el ambiente de aprendizaje en esa escuela. ¿Cómo están al día en este ADN institucional? Si ustedes ven, el fondo es una espiral de ADN. ¿Cómo están nuestras aptitudes, actitudes, saberes, conocimientos? ¿Qué le dejan a los estudiantes? ¿Qué es lo que están ustedes valorando en sus capacidades, habilidades y competencias? Por ejemplo, voy a insistir, el saber hacer de los estudiantes está solo ligado a copiar del pizarrón. Es muy, muy pobre la estrategia. Entonces, revisen con esto también cómo están nuestras capacidades y habilidades y cuáles son las que estamos pensando para ellos. ¿Cómo está compensada en nuestra ruta de mejora esta cuestión? Porque de todo lo que venimos hablando es de gobernabilidad pedagógica. Y la gobernabilidad pedagógica, si tiene algo, es que no tiene nada que ver con la herencia del modelo administrativista con el que nosotros nos formamos o vivimos en la escuela. El modelo administrativista, y fue revolucionario, en realidad salió del modelo francés también, y ustedes saben que en Francia era el mismo día, la misma hora en todo el país francés, galo, había que estar dando la misma actividad, la misma disciplina en todo el país. Y eso se pensó como que era justicia, que era, como decía recién María Antonia, esa igualdad en la estrategia pensaron que generaba igualdad en los resultados, pero nosotros ya aprendimos. Igualdad en la estrategia, en el contenido y en todo, no genera ni igualdad en los resultados y por eso no genera inclusión. Entonces, se dio vuelta esa ecuación y es a diversidad de estrategias, más posibilidad de contemplar los modelos cognitivos y socioafectivos de los chicos, nos permite generar más inclusión y en ese sentido generar un impacto de formación mayor de los estudiantes. Entonces, cuidado con eso. Ahora, miren, ¿qué es gobernabilidad pedagógica? Primer cuestión, no está ligada a solo administrar datos e informaciones que además nunca regresaban a la institución. Por eso la autorrevisión de las prácticas y la evaluación tienen otro doble sentido, y que esos datos a nosotros sí los tenemos nosotros y con eso nos podemos guiar. Cuando uno era director, mandaba un montón de papeles a donde tenía que ir y nunca volvía a la síntesis, y además los datos que nosotros poníamos eran desagregados, ni eran ni promedios, ni esto ni lo otro, con lo cual lo único que veías eran números, no te permitía elevar tu nivel de inteligencia
para pensar cómo estaba la escuela. Eran datos para otro. Y eran datos que no se usaban para gobernar la educación, muchas veces, no digo siempre. Hoy, ¿qué nos convoca en una escuela? Sobre todo a directivos, pero también a los equipos docentes, porque un directivo solo no puede hacer todo, tiene que hacerlo todo, pero los otros tienen que acompañar y generar una estructura institucional que te permita el avance y la mejora, ¿sí? Un equipo institucional, una cultura colaborativa. Vuelvo a insistir acá, hay que desalojar la idea, por lo menos en mi convocatoria, a que una escuela es una sumatoria de aulas. A lo mejor ustedes están trabajando consejo técnico escolar, plan de mejora, todas las herramientas que en este momento tienen metodológicas y demás, pero no se dieron cuenta que tenían que deshabilitar una concepción sobre la escuela. La escuela es un grupo orgánico con roles diferenciados o es una sumatoria de aulas donde cada uno hace lo que quiere. Pueden tener todas las metodologías, pero si en ustedes todavía prima esto, no van a poder hacer una escuela que avanza. Cuidado con las creencias, cuidado. Las creencias pueden influir tanto como los nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué es gobernabilidad pedagógica? Es hacer que lo que tiene que suceder, suceda, como dice un colega. Hay que formar a los estudiantes, hay que formar. Tienen que aprender, van a aprender. Los estoy formando en su subjetividad también, lo asumo. Los estamos formando como ciudadanos también. Esta es una escuela específica, no es igual una escuela aquí en La Paz, en Loreto o en Los Cabos, en la Ciudad de México o en Buenos Aires. Es una escuela que trabaja con contexto, en una colonia determinada, en unas particulares situaciones de vida en el siglo XXI. Si uno no tiene noción de época y contexto, no puede hacer gobernabilidad pedagógica. No es igual en todas las escuelas. Las escuelas, todas, trabajan en situación. En la situación, la gobernabilidad pedagógica se puede construir en formación, pero después es específica la escuela que tiene que gobernar. Y ahí está la profesionalidad de los equipos docentes y directivos. Le doy respuesta a las necesidades específicas de esta escuela en situación que tiene una población específica. Entonces, gobernabilidad pedagógica significa también reconocer la época, dejarse de nuestras melancolías de que todo tiempo pasado fue mejor, porque el que tenemos es este. 2, trabajar en contexto, en el contexto de mi colonia, de esta situación. Y la colonia va a cambiar si la única fábrica que había cierra, con lo cual vuelvo a actualizar el contexto. ¿Qué más? Trabajo en situación, en un sistema educativo de una entidad estatal que se mueve de tal modo, vamos para adelante, eso también tiene sentido. Es en situación. ¿Qué más? Trabajo con otros, también tiene que ver con gobernabilidad. Trabajo con otros, no soy un docente en solitario. No hay nadie aquí, nadie, miren, ni yo, que soy argentina, Mafalda vino también, no solo la trajo María Antonia. No hay un solo docente que pueda formar a un solo niño del estado de Baja California Sur. ¿Cuántos docentes pasan por la vida de un niño? De los 3 a los 15. Sí, chiflen. Entonces, fíjense si hay que ponerse de acuerdo. ¿Para qué este foro? Para que definamos un estilo, una personalidad, un carácter, una decisión ideológica, profesional, posicionada de un equipo docente que tiene que hacer avanzar una cantidad enorme de escuelas. Y eso implica volver a actualizarme, poder mirar como están mirando, desde afuera su propia escuela. Porque a muchos de ustedes los veo acá, pero a la vez están diciendo cuando digo algo que pasa allá. Y eso es lo que hace que estos espacios
permitan reciclar y renovar conceptos y prácticas. Algo más que quiero decir, con gobernabilidad pedagógica, y después leemos acá. Y esto va para todos, en el puesto que estén, jefes de sector, supervisores, señor secretario, directores, maestros. La práctica docente no es una práctica de aplicación. Esta es otra creencia que traemos desde antes y en algunos instrumentos la traemos. La práctica docente es una práctica de recreación de la práctica a partir del conocimiento teórico que tenemos, de la experiencia, de los resultados, de los avances, de las evaluaciones. Entonces ya no sirve como hacíamos en Argentina cuando yo era muy docente y muy joven, íbamos con la planificación de cuarto a Ushuaia, Buenos Aires, a San Salvador de Jujuy, 3.000 kilómetros arriba. Esto ya no sirve. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que eso que tenemos que está acá, que a lo mejor lo sabemos, es la base, pero no alcanza para educar, no alcanza para que aprendan. Esto se va renovando a lo largo de la experiencia profesional y va decantando en una recreación, y en eso que pasan las aulas, esa magia y esa profesión que pasan las aulas, y entonces la práctica docente nunca es de aplicación directa. Piensen en un médico, tomando la metáfora que trajo hoy el señor secretario. Un médico tiene 2 pacientes, los 2 hay que operarlos de apéndice. Uno tiene 3 meses y el otro 98 años. Y el otro tiene HIV. A los 3, ¿va a ser igual? No es una práctica de aplicación. Eso quiere decir que no es de aplicación. Ahí está la diversidad. Lo que sé, todo lo que sé, tengo que volver a ponerlo en esta máquina maravillosa de pensar y tomar decisiones, que son decisiones cognitivas, pero también afectivas, y que considera también al paciente, al del 98, a uno del otro, y a lo mejor los 3 modos de operar no son iguales. ¿Se entiende? Uno va a poder ser por la laparoscopía, el otro no se puede, el otro no sé qué. Ahí está el verdadero profesional. Eso quiere decir que no es de aplicación. ¿Se entiende? Ahí está la máxima nivel de profesionalidad de alguien que toma decisiones, que es un directivo y un docente, alguien que toma decisiones todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno bueno y uno malo? En que el excelente directivo docente toma decisiones conscientes. El otro los toma sin darse cuenta que está tomando decisiones. No te alcanza para ser excelente profesional. En realidad ustedes todo el tiempo en el aula están tomando decisiones, todo el tiempo. Lo que pasa es que no te tiene que quedar naturalizado. Si estás naturalizado no tenés nivel reflexivo y no alimenta la autonomía. Porque si uno no es reflexivo, en general la autonomía queda ligada a la dependencia, como van a leer en el nuevo libro, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Necesitamos profesionales muy reflexivos. Por eso me hice esta listita. De esto no me puedo olvidar de decir. Hay que trabajar en equipo, no es una práctica de aplicación. La educación va cambiando con la época. La educación cambia en contexto. ¿Sí? Bien. ¿Qué más quiero decir? Vamos por gobernabilidad pedagógica. Todo de lo que estuve hablando es gobernabilidad pedagógica, con sentido en la práctica. Ahora vamos a la definición. Gobernabilidad pedagógica tiene que ver con hacer que todos aprendan. Muchas gracias. Qué bueno. Todavía tenemos mucho tiempo. ¿Cómo aguantan? Implica, ahora va a tener sentido lo que voy a decir, implica dinamismo. No se puede estar sentado en la dirección. Hay que observar. Una gran herramienta de directivos es la observación. Ahora ya estoy iniciando unos cursos en plataforma
absolutamente distintos. Ya aprendí otra vez a hacer las cosas de otro modo y esto me hace muy feliz. El tema de la observación en directivos es muy importante y antes se hacía, pero nos la olvidamos un día y la dejamos de lado. Observación del clima, de los recreos. No sé si pase aquí en Baja California, estoy segura que no, pero en Argentina en los recreos normalmente hay un docente que queda a cargo del recreo. Y cuando un niño va corriendo y se cae, dice, llama a la Rosa, dile que se le cayó un alumno. Y el chico está en el piso. Sí, ¿vieron las cosas que hacemos los argentinos? Es un horror. Es un tema, cómo son los recreos, cómo son las clases de educación física cuando hay, cómo son las de música, cuánto tiempo para lo lúdico hay para aprender, cuánto tiempo hay para el intercambio, por ejemplo, yo me pregunto, en su ruta de mejora, ¿está explicitado un código de convivencia entre adultos o con los niños? Porque es un elemento básico. Miren, cuando hago así quiere decir que estoy enojadísima. Es un elemento básico para un directivo que apunta a la gobernabilidad pedagógica, ir construyendo un código de convivencia cotidiano, me refiero no al que tiene la Secretaría, sino por institución, y hemos hecho la experiencia en algunas escuelas hasta en primer curso, hacer un código de convivencia cuando aún no sabían escribir, con caritas, con esto y con lo otro, algunas cuestiones bien interesantes. Entonces, implica dinamismo, apertura al contexto, capacidad de los directivos para convocar con liderazgo a innovar, invención, creatividad, persistencia en la acción del plan de mejora. Plan de mejora no es algo que se escribe y se deja. Lo más, sin duda, construir un buen plan de mejora es toda una capacidad de pensamiento muy interesante, porque es pensamiento sobre los problemas, sobre el pasado, en el presente, pero apuntando para adelante. Y eso tiene una potencia intelectual muy interesante, por lo menos a mí me convoca mucho. Ahora, ¿cómo hago para que sea un plan vivo, una ruta de mejora que esté viva en la institución y que sea como una ruta de navegación como hacemos todos juntos para avanzar? Y la otra cosa es cómo llegamos después a sostener y a evaluarlo y a hacer un seguimiento, porque ahí está lo rico. Bien, persistencia en la acción, capacidad de espíritu crítico y reflexivo, que asume los procesos y los resultados continuos de la escuela, esa gobernabilidad pedagógica, y que están interconectados. Fíjense que hoy hemos interconectado lo que creíamos que ambiente tenía que ver con recursos didácticos a la capacidad de vida escolar y las subjetividades que se generan. ¿Por qué hay que pensar mediano-largo plazo? Porque la verdad es que no se forma un niño en un día. Entonces, hay que seguir todo el tiempo desplegando la capacidad docente para generar. Sí, tenemos por suerte unos ciclos lectivos. Ustedes por ahora van a llegar al fin del ciclo lectivo, en pocos días más. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Uno como docente, cuando decimos que hay recreación, estamos diciendo que todo el tiempo, aunque lo tenemos así planificado, nos estamos desplegando en esa recreación y no en un acto de aplicación. Cuando uno está en ese movimiento, despliega todo el tiempo, y los directivos también. Hay algo bien importante que pasa en la gobernabilidad pedagógica, tiene que ver cómo llevamos adelante esta escuela centrada en el aprendizaje, todos juntos, porque total hoy uno manda y nadie obedece. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde el compromiso? Sí, ser jefe ya no es lo que era, ¿vio? Cuando yo era joven y fui a trabajar por primera vez, había que hacer lo que decía el jefe. Ahora, ¿cómo hay que llevarlos adelante a una escuela completa? Y yo creo que con mucho liderazgo y alentando la capacidad de comprensión en qué momento del mundo estamos y para qué servimos.
y que hay que modificar para lograrlo. Yo creo que esa es la principal estrategia del liderazgo, generar cada vez más comprensión con motivación, que eso es lo que une el compromiso. Bien, algo que quiero decir, miren lo que dice el final de esta filmina, vincula y combina la actualidad de este mundo, que es complejísimo, ¿sí? La actualidad, pero también con lo específico de la colonia, lo global con lo local, lo difícil con lo otro. ¿Qué más? Lo plural y lo colectivo, con la escuela específica, lo decidido de una vez y para siempre, y lo pone en movimiento continuo. Cuidado con creer que la escuela está quieta. No está quieta nunca, se mueve siempre. Cuidado con ese tema. Quería decir otra cosa que se me escapó. Bien, en la gobernabilidad pedagógica hay que tomar conciencia de que se toman decisiones todo el tiempo y que esas decisiones tienen que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. ¿Qué hace la gobernabilidad pedagógica? Cuidado lo que voy a decir. Evoca futuro. La lógica administrativista gobierna con suerte para la hora. No construye posibilidad de que esos estudiantes sean unas personas con inclusión en el futuro. Porque ojo que la inclusión no es solo de ahora. La inclusión de ahora les permitirá la inclusión más adelante. Entonces, la inclusión también tiene una temporalidad. Puede haber inclusión hoy, pero tenemos que generar una inclusión para mañana, para el futuro. ¿Qué hace el equipo directivo cuando hay gobernabilidad pedagógica? ¿Cómo lo logra? Mezclando ámbitos de la gestión con liderazgo, impulsando esa motivación y traccionando para adelante. Lo vamos a ver en la tarde, y con una gran capacidad de ir pasando de un liderazgo, que ya creo que ya lo estamos viviendo, unipersonal, a un liderazgo distribuido, a un liderazgo compartido, porque un liderazgo unipersonal por más de un ciclo lectivo, eso no es liderazgo, es mandar como antes. ¿Se entiende? Es decir, no alcanza, porque si en un año no lograste que los demás se suban, es decir, no funcionó. Quiere decir, esa estrategia no funciona. Mucho cuidado con eso. La gobernabilidad tiene que ver con la inclusión. Le da respuestas a la escuela que ustedes específica tienen. En esa situación no es que le da respuesta a todo el país, ¿sí? Por eso se habla de respuestas a los contextos, a los entornos, a la de generar y sostener propuestas cooperativas, reflexivas, flexibles, con capacidad de evolucionar continuamente. Lo que dije, no alcanza con tener buenos directores. Necesitamos excelentes directores que sumen a los docentes y docentes que se sumen a los directivos. Si no, la escuela no se mueve. Los más posibles todo el tiempo. Yo sé que a la tarde me van a preguntar, ¿qué hago con el director que no funciona? ¿Qué hago con los docentes que no funcionan? Y yo le voy a preguntar, ¿y usted qué hace? Porque debe hacer algo que no hace que el otro no funcione. ¿Qué hace usted? Porque la idea siempre es proyectar sobre el otro. Cuidado. Bien, y voy terminando. Algunos principios para incluir. Trabajar por el aprendizaje de los estudiantes. Trabajar directivos, me refiero a supervisores, jefes de sector, secretarías, jefes de programa. Trabajar con las escuelas y con los actores educativos, y no sobre las escuelas, que alguna gente o algunos estilos tienen ese vicio. Algo que vamos a trabajar en la tarde, cómo elevar la aspiración y superar el miedo al cambio. ¿Cómo se hace? Porque cuando no se cambia, ¿qué es lo que hay? Miedo a cambiar. Entonces, ¿cómo se eleva la aspiración para cambiar y transformar? Cuarto, reconocer las competencias y las herramientas de quienes lideran las estrategias individuales y colectivas, rutas de mejora, consejo técnico. Cuidado con eso de devaluar lo que tienen. Y vamos a trabajar después esto nuevo que estoy trabajando, y es
¿Cuánta autonomía profesional hace falta para que una escuela funcione? En directivos y en docentes. ¿Sí? Antes de irnos, que creo que ya estamos en la hora, ¿sí? Quiero compartir con ustedes algo. Fíjense lo que quiero decir. Nosotros estábamos en un paradigma administrativista que buscaba la dependencia. Cuando uno va a una gestión escolar más autónoma, en un paradigma pedagógico focalizado en el aprendizaje situacional, y estoy pensando en recrear qué necesito: autonomía y reflexibilidad para tomar decisiones. No estoy esperando que venga el rey de España para que me diga cuándo tengo que plantar el laurel. Ya soy un profesional, sé en qué época se planta el laurel y si me hace falta un laurel o un árbol de algodón o lo que sea. El tema de la autonomía en esta época es lo que parte aguas en los docentes que avanzan y trabajan, y los directivos, por una gobernabilidad pedagógica o por una administración solo de las escuelas. Lo vamos a revisar después. Y fíjense, en un modelo se trabaja para la dependencia, forma en la dependencia, ¿sí? Y en el otro forma para el aprendizaje. Nosotros hemos sido formados así. ¿Vamos a replicar el mismo modelo o somos capaces de evolucionar y hacer que la escuela sea un lugar de vida, de formación, de mayor capacidad de vida escolar para generar más aprendizajes? Quería traerles un pequeño archivito, pero antes de eso quería leer este texto de Mario Benedetti. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fricción cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro. De vez en cuando hay que evaluar etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Quería compartirlo porque me parece que tiene mucho de poético respecto de la autorrevisión. En realidad uno hace eso para eso, hace un parate y dice, ¿cómo nos va? ¿Y cómo lo podríamos hacer mejor? Quería compartir con ustedes algo. Evidentemente los cambios del mundo nos cambian, cambia nuestra profesión, hay otros horizontes, las instituciones cambian, gestión y liderazgo, y hay que desaprender otras cuestiones. Vamos a seguir trabajando sobre gobernabilidad pedagógica. Hay que focalizarse sin duda en el aprendizaje de los estudiantes. Nosotros ya tenemos y seguimos forjando otras habilidades y competencias como directivos y como docentes. Y sin duda estamos incorporando otras herramientas y otras metodologías. La ruta de mejora es una metodología. Los consejos técnicos escolares es un espacio de convivencia colectiva. Los consejos de participación social, evidentemente, son otras herramientas. Los médicos incorporan otras herramientas, nosotros también. Lo que necesitamos ahora es que los espacios colectivos se conviertan en verdaderos ateneos como que usan los médicos en sus ateneos. Y antes de terminar, ¿podríamos subir el sonido de esto? Quería agradecerles enormemente este encuentro. Después nos vemos en el panel. Y quería compartir esta oración ecuménica. Tiene música, pero no la escucho. ¿Podemos subir de acá? Dios mío, envíanos algunos locos, de aquellos que se comprometen a fondo, de aquellos que se olvidan un poco de sí mismos, de aquellos que saben amar con fuerza, con proyectos y no solo con palabras. Dios mío, envíanos algunos locos, de aquellos que se entregan verdaderamente de cuerpo y alma. Nos hacen falta locos, desafinados y apasionados, personas que sean capaces de dar un salto en el vacío, de aquellos que saben aceptar, ser
y ser con otros también. Dios mío, envíanos algunos locos, de esos que acompañan a los cuerdos, de aquellos que tienen capacidad de compromiso. Nos hacen falta locos en el presente, en el futuro, enamorados de una forma sencilla de vida, enamorados del amor, liberadores de angustia. Dios mío, envíanos unos locos amantes de la paz y los valores, comprometidos. Dios mío, nos hacen falta muchos locos. Dios mío, envíanos muchos de esos que iluminan caminos compartidos, capaces de seguir estudiando, espontáneos, tenaces, alegres, capaces de asumir con libertad y autonomía qué hacer con niños y jóvenes y hacerlos realidad. Dios mío, envíanos muchas educadoras, estudiantes, educadores, comunidades de aprendizaje, docentes, directivos, supervisores, funcionarios, asesores, gobernadores, familia. Para que el sistema educativo funcione, nos hacen falta muchos locos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estamos muy locos.